Yo estoy muy consciente de cómo todos los problemas sociales han despertado o se han agrietado, que hay detenidos injustamente en Riberalta, que las detenciones, que cada una de las detenciones que se realiza es una medida fascista de propagación del coronavirus, que hay un campo de concentración nazi de propagación y contagio del coronavirus en la frontera con Pisiga, que hay una especie de burbuja de mentira que está creando el Ministerio de Salud a través de sus informes de la cantidad de enfermos o enfermas y contagios del coronavirus por departamento. Esa información es falsa porque no se están realizando los test de coronavirus. Entonces no es porque yo te miro, no tienes, no tienes. No es así. No es así. Como no tienen los tests, como no están haciendo las pruebas, las cifras que se están repartiendo son muy bajas, que se están difundiendo son muy bajas, cuando la realidad social es mucho más grave. También estoy consciente de que especialmente en el departamento de Oruro, y no por casualidad, se ha construido una especie de burbuja. Oruro, con disciplina, con reclusión, se ha controlado el coronavirus, y eso es falso. Los militares pueden ser propagadores de coronavirus, los policías pueden ser propagadores de coronavirus, cualquiera puede ser propagador o propagadora de coronavirus. Lo que está claro es que tenemos que prepararnos como sociedad, y no estoy haciendo este discurso por hacer una oposición falsa y fácil. A mí no me interesa. Yo creo que absolutamente todo lo que llaman el sistema político oficial en Bolivia se aplazó, empezando en Camacho y por supuesto terminando en Carlos Mesa, Yanine Áñez o Doria Medina que abra de una vez el Hotel Los Tajivos para el tratamiento de enfermos y enfermas de coronavirus en Santa Cruz, como lo han hecho muchos hoteleros y hoteleras en todas partes del mundo. Pero ¿qué necesitamos los bolivianos y las bolivianas ahorita? Necesitamos puntos de análisis que nos permitan unir todos los fenómenos, la desobediencia en Riberalta, la cuestión en la frontera con Chile, el kit falso de protección que ha distribuido el Ministerio de Salud. Necesitamos unir todo eso para construir una visión. ¿Qué está pasando con el coronavirus en Bolivia? ¿Y qué puede pasar? Y además necesitamos pasar del mito del quédate en casa como la gran solución. Lo que les propongo en este bloque, porque yo no tengo tampoco acceso al alcalde Revilla, y aquí los medios de comunicación tenemos que jugar un papel muy especial. No es cuestión de que los medios de comunicación nos convirtamos en altoparlantes del discurso oficial y punto. No puede ser. No puede ser. O sea, no somos simples transmisores del discurso oficial. Aquí con todo respeto, pero con el derecho a la crítica que tenemos. Y si nos lo quieren quitar, lo afirmamos igual. Y si nos quieren quitar la amistad, precaria amistad a la que nos une, voy a transmitir la entrevista de Mary Vaca, subdirectora de Página 7, a Luis Revilla. Pero voy a hacer la siguiente transmisión, me voy a dar el siguiente permiso. Vamos a transmitir esa entrevista interrumpiéndola con las preguntas y las críticas que creemos que faltaron en esa entrevista. Porque el inmovilismo del gobierno municipal de La Paz es brutal y es muy grave. El inmovilismo del gobierno municipal del Alto también.
porque el gobierno municipal de La Paz y el gobierno municipal del Alto le están haciendo el juego al gobierno de Yanine Áñez, porque son parte de la campaña electoral de Yanine Áñez. Esto es lo perverso. Vamos a escuchar entonces esta complaciente entrevista de Página 7 a Luis Revilla, interrumpiéndola paso por paso. Adelante con eso, Yolanda querida. Hola, ¿qué tal amigos de Página 7 Digital? Nos encontramos en compañía del alcalde de La Paz, don Luis Revilla. Aquí le vamos a dar la bienvenida aquí a nuestro espacio de entrevistas en torno a esta problemática del coronavirus. Alcalde, bienvenido a Página 7 Digital. Un gusto saludarla, Mary. Va a ser como siempre. Lo primero que quiero consultarle es, alcalde, ¿cuál es la estrategia que está aplicando el gobierno municipal de La Paz para enfrentar esta emergencia? Bueno, la primera estrategia es quedarnos en la casa. Eso es lo que han hecho todos los países, eso es lo que verdaderamente todos tenemos que hacer, porque es la única garantía de no contagiarnos y eventualmente no contagiar a otra persona. Lo segundo es garantizar el abastecimiento de alimentos, porque si la gente se queda en su casa y no puede salir como lo hacía regularmente para abastecerse de alimentos, hay que hacer todo lo posible para garantizarlo. Hemos conformado hace casi ya 3 semanas, algo más, un comité con la empresa privada, con los productores agrícolas del departamento, etcétera, etcétera, para cumplir esta tarea que en términos generales se está cumpliendo bastante bien, no solamente por la provisión normal que puedan haber en los mercados de abasto, en los supermercados, sino también por los mercados móviles que hemos instalado en la ciudad de La Paz, en lugares alejados de los tradicionales mercados de abasto y para facilitarle a la gente que no tenga que caminar. Son más de 21 mercados móviles, esperamos ampliarlos, quién sabe, en el curso de la siguiente semana, y esa es una segunda estrategia central. Y lo tercero tiene que ver, por supuesto, con la salud, con los centros. Aquí vamos a hacer una pausa, porque el alcalde plantea 3 estrategias. La primera, quédate en tu casa. No, eso es el sacrificio que estamos haciendo los paceños y las paceñas. ¿Cómo que el gobierno municipal? Lo estamos haciendo las paceñas y las paceñas. Y lo segundo, dice garantizar el abastecimiento. Hace una escasa semana, o sea, de forma sumamente tardía, se han puesto a organizar los mercados móviles para las zonas alejadas. ¿Qué falta para el aprovisionamiento de alimentos? Primero, el tema de la alimentación no es solamente generar los mercados para que la gente vaya a comprar. El tema de la alimentación es generar la alimentación para la gente que no tiene qué comer. Y lo que el alcalde Revilla acaba de decir es que para la gente que no tiene qué comer, no es que no tiene nada que ofrecer, sino que no tiene ni siquiera la capacidad de pensar en esas personas. Y esto es muy grave. Esto es muy grave. Los gobiernos municipales tienen el desayuno escolar. Tienen el dinero del desayuno escolar. ¿Qué van a hacer con ese dinero del desayuno escolar? Que además ya lo han rifado a una serie de empresas. O sea, esto nos muestra la pobreza del alcalde Revilla. Y bueno, la pregunta es, ¿cuáles son las estrategias? Quizás la pregunta es buena y útil porque nos permite develar la pobreza de las estrategias del gobierno municipal de La Paz. Mientras se nos pide a los paceños y las paceñas renunciar al 100% de nuestro sustento, quedándonos en nuestras casas, ¿qué es lo que el gobierno municipal de La Paz le propone a las empresas que residen en La Paz? 0 propuestas.
¿Qué es lo que el gobierno municipal de La Paz le propone a las iglesias que residen en La Paz? Cero propuestas. ¿Qué es lo que el gobierno municipal de La Paz le propone a los centros de salud privados? ¿Qué es lo que propone, además de que vayamos a comprar alimentos y la gente que no tiene con qué comprar? Es muy grave. Estamos frente a un inepto y a un gobierno municipal que está anclado a la campaña electoral de Yanine Áñez y que no va a tomar ni distancia ni iniciativa propia. Y por último, los impuestos a los inmuebles. Ellos no quieren tocarse sus salarios, su seguridad y sus privilegios. Sobre esto, en toda la entrevista, porque vamos a escuchar entera la entrevista, Mary Vaca no le hace ni una pregunta. El gobierno municipal de La Paz ya ha iniciado el cobro del impuesto a los inmuebles. Con el 10% de descuento, que es un descuento absolutamente miserable. Con el 10% de descuento. Pero está cobrando el impuesto a los inmuebles. ¿Por qué no hace una condonación del impuesto a los inmuebles a partir de cierta zona, a partir de cierta tasa de valor de ese inmueble? ¿De dónde va a pagar la gente el impuesto a los inmuebles? El tema de los alquileres, que es un tema que merece regulación en Bolivia ya hace décadas, porque aquí hay dueños de casa y dueñas de casa que hacen barbaridades. El inquilino, la inquilina está, está sujeto a, ay, ojalá tenga suerte, así, ¿no? Más o menos. Ojalá tenga suerte. Sobre el tema de alquileres, no lanza ninguna propuesta el gobierno municipal de La Paz. O sea, Luis Revilla dice básicamente 3 estrategias: quédense en su casa y salgan a abastecerse. Pero ¿qué clase de gobierno es ese? ¿Qué clase de gobierno es ese? Continuamos escuchando, ahora entra al tema muy duro de la cuestión de la salud. Continuemos, Yolanda, por favor, con la entrevista a Luis Revilla. Centros médicos, con los implementos sanitarios, el equipamiento, etcétera, etcétera, y la adecuación, por supuesto, del sistema de salud a una situación tan grave como la que está ocurriendo. En esa dirección hay varias tareas que se están haciendo. En primer lugar, adecuar el sistema público. Eso pasa por tener 1, 2, 3 hospitales exclusivamente para atender pacientes COVID. Eso se está haciendo ya en el Hospital de la Portada. Ya se ha retirado la atención de otro tipo de enfermos o otro tipo de atención. Ya se ha equipado con 9 unidades de terapia intensiva. En este momento tenemos 6 pacientes de COVID en el Hospital La Portada que están recibiendo atención. Están estables, no necesitan terapia intensiva, pero ya tenemos los equipos gracias a una gestión que ha hecho el gobierno y también los propios profesionales médicos. Eventualmente necesitaremos de otro hospital público de esas características. Veremos si será un hospital municipal o quizá otro hospital sobre los que estamos en conversaciones. Y por supuesto necesitamos que también los privados hagan lo propio. Esta mañana yo he sostenido una reunión con los directores de las clínicas privadas de La Paz y hay la posibilidad muy cierta, muy pronta, de que ellos puedan instalar unas salas de terapia intensiva para atender a sus pacientes privados, a sus seguros, etcétera, etcétera, bajo la misma lógica. Una unidad, un centro de salud exclusivo para tratar pacientes. ¿Qué es lo que nos estás diciendo, Luis Revilla? Yo soy la primera que, por si acaso, yo he hecho un circuito de radios documentales, Hospital La Merced, Hospital La Portada, en los hospitales municipales, que efectivamente son preciosos, que aparentemente son un bien importante para la ciudad de La Paz.
Ya se murió el señor gerente de Access, siendo trasladado, eso lo va a tratar la entrevista que le hace Mary Vaca, lo va a tratar más adelante, así que no quiero adelantar eso, pero primero, o sea, voy a utilizar una metáfora popular, pero muy dura, muerto el burro tranca el corral, ¿no? Inauguraron haciendo campaña electoral, porque esto es lo que es indignante, haciendo campaña electoral con bienes públicos. Revilla y Áñez dijeron que el Hospital de la Portada iba a ser el centro de referencia para atención de coronavirus. Nuevamente la prensa jugó un papel muy triste, porque dijo, muy bien, ok, atención de referencia para el coronavirus, Hospital de la Portada, en La Paz. ¿Cuáles equipos? ¿Cuáles salas? ¿Cuántas camas? ¿Cuántos médicos? ¿Cuántas médicas? ¿Cuántas enfermeras? ¿Qué protección para las enfermeras? ¿Qué protección para los médicos? ¿Qué protección para las médicas? ¿Y cómo se va a lograr separar una atención de salud de la otra? No, fotito, titular, todo. Un paciente es derivado, se muere, y entonces ahora están habilitando terapia intensiva en el Hospital de la Portada. Es muy grave. Pero por otro lado, además de, ¿qué es lo que está haciendo Luis Revilla? Luis Revilla está diciendo que el sistema privado de salud, es decir, salud de primera para los de primera, salud de segunda para los de segunda, salud de tercera para los y las de tercera, y salud de quinta para los y las de quinta, aquí vamos a tener acceso a morirnos o no morirnos según la plata que tengas. Según la plata que tengas. ¿Por qué? Porque las pocas camas que hay en el Hospital La Portada, si están ocupadas y tú eres el número 15, el número 20, el número 25, qué pena contigo, joven. No hay donde atenderte, está colapsado. Y el sistema privado de salud, toda esa cantidad de clínicas que hay en la zona sur, en Sopocachi, van a tener el derecho de lucrar con el coronavirus. Es decir, van a tener el derecho de cobrarte lo que sea por atenderte en sus terapias intensivas privadas. Otra cosa son las cajas privadas, o sea, las cajas están atendiendo sectores de trabajadores. Entiendo que en un sistema de salud complejo se respeten las diferentes cajas, pero otra cosa es que se respete además el carácter privado de la salud y no se haga una gestión común de todas las camas de terapia intensiva, de todos los y las médicas, de todos los y las enfermeras para atender la emergencia. Esto es Luis Revilla. Esto es Luis Revilla. Va a primar la atención clasista y racista según cuánta plata tengas. Frente a ese tipo de modelo de salud, ¿qué propongo yo? Propongo la gestión domiciliaria del coronavirus. Tienes que hacer tu cuarto, tu cucho, tu esquina, tienes que prepararte para la atención del coronavirus en tu casa, joven. En serio, estoy hablando en serio, es muy grave. De esto, bueno, Mary Vaca, es que, no sé, este periodismo con pinzas, este periodismo con terno blanco, este periodismo impecable, este periodismo que no es imparcial, es el periodismo que hoy no nos va a servir. Porque además, ¿qué pasa? Un Luis Revilla le da la entrevista a Mary Vaca y se da por servido. Porque no va a aceptar la entrevista de una María Galindo. Porque no le conviene.
Y como existe una entrevista complaciente de Página 7, ya no necesita más espacios de medios. Eso es lo grave. No me hago problema, porque yo me voy a dar modos. Y no me importa, en este sentido, yo tengo derecho a mi margen de criticidad. Porque además, si Mary Vaca se pone más crítica, también Revilla la pone al hielo. O sea, no es que solamente a María Galindo, La Razón, Página 7, lo que sea, ya lo hemos visto suceder. Entonces, aquí hay un retroceso de los y las periodistas en su papel crítico. Quédate en casa, no es cállate en tu casa. Continuemos con la entrevista, Yolanda, por favor. De COVID. Y en el caso de las cajas, que es la tercera patita, digamos, del sistema de salud, lo propio. Las cajas, la caja petrolera, la caja bancaria, etcétera, hemos estado en conversaciones con ellos y ellos también están trabajando en esta misma dirección, en habilitar una sola clínica, un solo espacio para atender a sus pacientes de COVID. Esto es muy importante porque si logramos hacer esto, que todo indica que así va a ser, el sistema privado va a ayudar significativamente a descargar, digamos, la cantidad de pacientes que pudieran ir únicamente al sistema público de salud. Así que estamos trabajando en ello y si todo sale bien, esta semana tendremos habilitada hacia fines de la próxima semana esta clínica privada. Un poco más en el caso de las cajas, porque ellos no tienen equipos de terapia intensiva. Eso el Estado va a tener que proveerles de esos equipos. Usted sabe que se están comprando 500 unidades de terapia, que entiendo en unas 2 semanas, un poco más. Una parte de eso irá a este sector de las cajas y, por supuesto, al resto de hospitales públicos, porque la gran falencia que tiene el país y que tiene nuestro municipio en materia de salud es justamente la ausencia de los equipos de terapia intensiva que son tan necesarios para tratar a los pacientes con síntomas graves. Alcalde, es una noticia muy importante la que usted nos da, porque nos está diciendo que el Hospital de la Portada, que hasta hace apenas unos días no tenía unidades de terapia intensiva, ahora sí las tiene, porque se han hecho las gestiones y la coordinación entre el gobierno central y el gobierno municipal. ¿Eso quiere decir que va a continuar esta coordinación? ¿Se van a hacer otros equipamientos en hospitales municipales, alcalde? Sí, bueno, en el caso de La Portada es bueno aclarar que es un hospital de segundo nivel, es un hospital que tiene todas las condiciones para atender un parto, para atender medicina general, traumatología, etcétera. La terapia intensiva es un equipamiento de un tercer nivel, por eso es que se definió en una primera instancia que los pacientes leves y moderados pudieran estar en el Hospital de La Portada, como estos 6 que les estoy mencionando, que están en este momento y que no requieren de terapia intensiva, y si requiriera un paciente, recién derivarlo a un hospital de tercer nivel. Pero evidentemente eso significa pérdida de tiempo, puede significar muchas dificultades, trasladarlo incluso al alto. Y por eso, afortunadamente, estábamos esperando que lleguen estos equipos que han llegado recién esta semana, porque no hay en el país disponibilidad, y con eso hemos podido equipar ahora el Hospital de La Portada. Efectivamente. Aparte de estas 6 unidades de terapia intensiva, ¿cuántas camas disponibles existen en ese hospital? ¿Qué tan grande es? Son 9 unidades de terapia intensiva. Y el hospital tiene una capacidad para 80 camas. Es un hospital grande y que ha funcionado regularmente con todas estas condiciones. Eso quiere decir que todos los pacientes, que están enfermos en este momento en La Paz podrían tranquilamente ser acogidos para hacer su aislamiento en el Hospital de La Portada, ¿verdad? El día miércoles se ha emitido un decreto supremo que establece que el sistema privado debe acoger a sus pacientes y debe brindarles el tratamiento sin ningún otro tipo, digamos, de observación o de consideración. Pero efectivamente, si hay un paciente que no tiene esas posibilidades, por supuesto que sí, lo estamos recibiendo. De hecho, tenemos estos 6 confirmados en La Portada, tenemos en este momento
3 sospechosos también en la portada que están aislados para su evaluación respectiva. Y sí, evidentemente con estos 500 equipos que van a llegar en el curso de las siguientes semanas al país, está previsto que podamos equipar eventualmente el hospital de Cotahoma, el hospital de Los Pinos, el hospital de la UNICEF, también con equipos de terapia intensiva y habilitar salas. No sé si ustedes están pudiendo hacer el seguimiento de lo que viene diciendo el alcalde Luis Revilla. Repito, en entrevista con Mary Vaca de Página 7, nos estamos tomando la licencia sin pedir permiso de reproducir esa entrevista, pero interviniéndola con nuestras críticas, tanto a la visión tan suave, tan complaciente, con tanta precaución, tan diplomática de la periodista, como sobre todo a la visión que nos está compartiendo el alcalde Luis Revilla. Es decir, a ver, el mundo está en una crisis del coronavirus desde diciembre del año pasado, noviembre del año pasado, octubre del año pasado, más o menos. Esta crisis ingresa en febrero al continente europeo. Y rápidamente, súper velozmente, a inicios de marzo, a Bolivia. Hoy en día, los equipos médicos de terapia intensiva, respiradores, incluso, vestimenta de bioseguridad para el personal de salud, están en el mundo escaseando en todas las esquinas. Se supone que la presidenta Yanine Áñez asignó el 10% de salud, del presupuesto a salud, no sé, en enero, como medida demagógica. No se enteraron, no hay salubristas, no hay nadie que podía prever la necesidad. Ahora están llegando, dice que están llegando los equipos. Tendremos que creer. Esto sí no es responsabilidad de Luis Revilla, saber con qué dinero se está comprando esos equipos, cómo se van a distribuir por departamento y por región esos equipos, y cuánto están costando, y qué calidad tienen. ¿De dónde se están comprando? Y si hay fiscalización de esas compras. ¿Por qué lo digo? Lo digo por la denuncia que yo he recibido del hospital de Sica el jueves pasado. Al hospital de Sica, el kit de salud que ha enviado el Ministerio de Salud es de risa, es insuficiente. No hay ni suficientes mascarillas, ni suficiente equipo de bioseguridad, 2 alcoholes en gel, imagínense, para un mes, no me hagan reír. ¿En qué consisten? ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad que se están tomando? ¿Y cómo podemos verificar cómo se está gastando el dinero? Que además se lo está gastando, obviamente, de manera tardía, en un mercado internacional de esos equipos, ya que es especulativo, que ya es juego de precios. Ante semejante caos y semejante dimensión, 9 camas de terapia intensiva para 1 millón de habitantes que tiene la ciudad de La Paz, preparen, joven, sus casas para la atención domiciliaria. Continuemos, Yolanda, por favor. Similares, todo dependerá del curso que toman las cosas, pero lo más importante será tener los equipos, porque sin los equipos no hay posibilidad de atender a un paciente en estado grave del coronavirus, si es que, digamos, en este momento llegara a estos hospitales. Pero una vez cuando tengamos los equipos instalados en los hospitales, tendremos una mayor capacidad de atender a pacientes graves del coronavirus, también en estos otros hospitales municipales. O sea que estamos hablando de 4 o al menos hospitales municipales que sí van a poder recibir pacientes de COVID, no solamente en las etapas leve y moderada, sino también en las etapas graves cuando ya requieran un respirador. Sí,
Así es, pero hay que considerar que esto va a ser paulatino porque esos equipos van a llegar en 15 días, creo que el otro lote llega un mes después y creo que el lote tercero llega otro mes después. Bueno, entonces va a ser una cuestión, sí, paulatina. Pero adicionalmente, si resolvemos el tema con las cajas, en este sentido, si resolvemos el tema con las clínicas privadas, sí, vamos a estar en muchas mejores condiciones de lo que estamos en este momento. El otro tema que quería consultarles, ¿cómo está la coordinación con la Gobernación de La Paz? Lo que pasa es que la Gobernación tiene a su cargo el CEDES, y el CEDES es como un eslabón clave dentro de la cadena porque es el que detecta a los enfermos, es el que pide las pruebas, en fin. ¿Cuál es la coordinación que se está haciendo con la Gobernación? Bueno, nos estamos reuniendo cada 2 días, cada 3 días con la Gobernación, con la Alcaldesa del Alto, con los ministros. Estamos ajustando cualquier dificultad que pudiera haber en esta dirección. Yo creo que ha tenido falencias ciertamente el CEDES en esta primera etapa. Creo que hemos tenido muchos problemas de coordinación y de contar con una estrategia global para el conjunto del departamento. Ojalá esas deficiencias se superen lo más pronto posible, porque no hay que olvidarse que el CEDES es la cabeza de toda la estrategia a nivel del departamento. Además, los niveles de salud están organizados de esa manera. Tenemos al Ministerio de Salud, inmediatamente después están los CEDES departamentales, de quien depende toda la política en materia de salud, tanto pública como privada. Por eso es tan importante que el CEDES funcione como reloj. Bueno, igual estamos haciendo cosas, igual tenemos la obligación como autoridades. Yo me reúno con las clínicas privadas, hablo con las cajas, verificamos que las cosas estén avanzando de tal forma que igual todos empujemos el carro para que las cosas no se nos descontrolen. Y el otro eje es el que usted acaba de mencionar, que es el de las clínicas privadas. Es bueno saber que ya existe un decreto que les obliga a atender casos de COVID, o que les permite, porque el argumento que tenía Clínica del Sur es que había un protocolo de parte del CEDES que les decía que deriven los pacientes al sistema público. ¿Qué le parece ese protocolo, alcalde? Bueno, lo que me parece bien es que haya un decreto que tenga todas las claridades del caso, ¿no? Es, entiendo, emergente, además de esta ley nacional que aprobó la Asamblea Legislativa Plurinacional. Necesitamos tener esas claridades justamente para que las autoridades de salud puedan actuar de manera precisa y clara respecto a los procedimientos y protocolos en una situación tan delicada como esta, y además en una enfermedad que, como me decían varios médicos, nadie sabe cómo se comporta. Es decir, al parecer una persona que tiene ya los síntomas complicados en sus pulmones tarda en desmejorarse 2 horas en la ciudad de La Paz por la situación de nuestra altura, la falta de oxígeno, etcétera, etcétera, lo que no ocurre al parecer en el llano. Entonces, bueno, es una enfermedad que nadie sabe cómo se va a comportar al día siguiente, ni en Europa ni en Estados Unidos, y por eso necesitamos mínimamente tener estos protocolos, estas normativas claras para actuar de la mejor manera posible, a pesar del desconocimiento que existe sobre la enfermedad y su evolución diaria y su evolución permanente en una persona. Por eso parecía un contrasentido, alcalde, y estoy pensando en el caso de Richard Sandoval, que un enfermo leve o moderado fuera al Hospital de la Portada y de que desde ahí tuviera que ser trasladado hasta el Hospital del Norte, donde estaban las unidades de terapia intensiva. Primero, que es lejos; segundo, que es más alto, y el paciente corre riesgo de morir en el camino, como le sucedió a este señor. ¿Qué puede decir respecto a ese caso, alcalde? La familia está denunciando una serie de negligencias de parte de la Clínica del Sur, pero también de falta de atención adecuada en el Hospital de la Portada y luego en el traslado hacia el Hospital del Norte. No puedo referirme a ese caso específico porque está siendo parte de una investigación ya que se ha abierto y corresponderá a esas instancias el establecer exactamente lo que ha ocurrido. Pero lo que sí le puedo decir es que el sistema de salud funciona de esta manera. Si usted tiene
un dolor de cabeza, entonces va a ir a un centro de salud, o un dolor de muelas. Ese centro de salud, si ve que la situación es un poco más grave, la va a derivar a un hospital de segundo nivel. Y si en ese hospital de segundo nivel se ve que la situación es mucho más grave, entonces se la va a derivar a un hospital de tercer nivel. Este es el procedimiento regular en todo el sistema de salud en el país. Por eso yo le decía, el Hospital de la Portada es un hospital que atiende hasta donde sus capacidades le permiten, en términos normativos incluso, ¿no? Porque es un hospital que recibe miles de nacimientos, puede curarle de una rotura de una pierna, puede hacer intervenciones quirúrgicas de medicina general, etcétera, etcétera. Pero la terapia intensiva es de tercer nivel. Por eso es que le vuelvo a decir, el protocolo que se sigue en estos casos es el mismo protocolo que se sigue regularmente de acuerdo a la normativa del sistema de salud. Obviamente, como ahora estamos en una situación de emergencia sanitaria tan complicada, con una enfermedad tan complicada, se ha decidido que incluso los hospitales de segundo nivel tengan equipos de terapia intensiva para que no ocurra lo que usted ha señalado, que se tengan que ir largas distancias hasta un hospital de tercer nivel en búsqueda de terapia intensiva, o incluso los intensivistas. Yo decía en la semana, y es otra cosa que hay que tomar en cuenta, que en el país tenemos apenas en el departamento, imagínense usted, 54 profesionales intensivistas de los 600 que deberíamos tener. Ese fue el segundo problema. Uno es la falta de equipos, pero si tenemos 2.000 equipos en el país, tampoco van a profesionales. Entonces, hay que trabajar en las dos direcciones. Sí, tengamos los equipos, pero también hagamos equipos de profesionales que puedan garantizarnos el operar terapia intensiva, que no es una cosa sencilla. Y solo para darle una idea, después de la carrera de 6 años de medicina que hace una persona, para poder obtener la especialidad de intensivista tiene que estudiar 5 años más. Entonces, por eso es que la cantidad de médicos es tan reducida y tenemos dificultades con ello. Pero bueno, como digo, hemos trabajado arduamente para que ahora tengamos los equipos, los tengamos en los otros hospitales, y estamos conformando los equipos médicos para atender también y trabajar con los equipos que se están instalando. Eso, ¿y de dónde va a sacar los especialistas si usted nos acaba de comentar que no existen suficientes en el departamento? O sea, con los que hay estamos haciendo turnos y estamos haciendo distintas estrategias de tal manera de poder garantizar que tengamos un especialista a las 24 horas al día en todos los casos. No le estoy hablando solo de los hospitales públicos, sino también de las clínicas privadas. Ellos, por ejemplo, van a instalar sus salas de terapia intensiva y con su propio personal de intensivistas van a organizar los turnos 24 horas que se requieren para esta tarea. Es decir, con lo que tenemos vamos a trabajar, pero también estamos apelando a profesionales que, si bien no tienen el título en este momento de intensivistas, sí tienen la experiencia y los necesitamos, y estamos habilitando que ellos, en coordinación con el Ministerio de Salud, que ellos también puedan trabajar. Entonces sí, estamos ampliando el universo de profesionales médicos a partir de estas decisiones, porque no tenemos la cantidad, pero tenemos estudiantes, tenemos gente que tiene la suficiente experiencia para manejar estos equipos y tenemos que acudir a ellos, no tenemos otra alternativa. ¿El tratamiento en los hospitales municipales se rige por el seguro de salud universal o tiene algún costo? Si usted pertenece a la población que está cubierta por el seguro de salud, por supuesto que el hospital público municipal la va a atender. Si usted no está cubierta por el seguro de salud y va al hospital, también se la va a atender, pero obviamente se le va a cobrar de acuerdo a aranceles que están establecidos con el Ministerio de Salud y que son muy económicos. Yo le pongo un ejemplo: una consulta médica en un consultorio privado seguramente está alrededor de los 200 bolivianos. Una consulta médica en un hospital público.
y a esta altura ya corro el riesgo de que ustedes me estén cambiando de dial. A esta altura ya la entrevista se convierte en un monólogo de Luis Revilla, en una cosa plana, chata, pérdida total de tiempo, le deja decir una y otra cosa, divagar a un tipo que no tiene ni siquiera cultura general en salud, pues lanza afirmaciones inclusive, no sé, muy arbitrarias, respecto de el nivel leve, el nivel medio, nivel grave de los y las enfermas o presuntos enfermos de coronavirus. Le deja decir absolutamente de todo lo que se le ocurra a Luis Revilla sin interpelarlo sobre los asuntos que tienen que ver con las responsabilidades del gobierno municipal de La Paz. ¿Qué pasó, Merivaca? Se tomó usted un tranquilizante, un calmadorcito para entrevistarle y dejarle decir, o sea, son 27 minutos de entrevista. Es una entrevista crucial, para un momento crucial, con una autoridad crucial de la ciudad de La Paz. Y aquí el señor nos dice lo que le da la gana. Están trayendo, gracias al gobierno, vamos a poner, no hemos puesto. Parece que el único muerto con nombre del coronavirus es el gerente de Access. Los demás muertos o muertas con coronavirus no van a tener derecho al nombre propio, parece que. Pero bueno, es un caso que sirve muy bien porque el gobierno municipal ha jugado con ese señor como si fuera un juguete. Y Luis Revilla se lava las manos diciendo, es un caso que está en investigación penal, no voy a hacer declaraciones. La lógica es, vas al primer nivel, el primer nivel te deriva al segundo nivel, el segundo nivel te deriva al tercer nivel, como si fuéramos bobos y no supiéramos que estamos en una emergencia sanitaria. He dejado que curse todo esto, ya saben que no hay intensivista. Dice que están garantizando igual 24 horas un intensivista. No sé si creen que somos estúpidos, idiotas, si creen que somos la Caperucita Roja, que les va a creer. ¿Ustedes creen que no habiendo intensivistas en el país, hay intensivistas para las 24 horas? ¿No es esa ya una mentira descarada en tu cara? Preparémonos para la atención domiciliaria del coronavirus. El gobierno municipal de La Paz, que me imagino que debe tener pues por lo menos una comisión de salud, además de cobrar impuestos, ¿a qué diablos se dedican? Ya debería estar preparando un conjunto de recomendaciones y propuestas para la atención domiciliaria del coronavirus. En serio se los digo. Pero ya que no lo va a hacer, no lo está haciendo y nos está queriendo crear la ficción, la mentira, el engaño de que están preparados y están preparadas. Dice que se están reuniendo con la alcaldesa del Alto. ¿Ustedes creen que alguna reunión sale, alguna solución efectiva sale de una reunión entre tipos que solamente están haciendo el cálculo político de la imagen, del automaquillaje ante la emergencia del coronavirus? Un alcalde que está dejando el 80% de los problemas fuera de su responsabilidad de gestión. ¿Ustedes creen que esa gente les va a ofrecer una solución? Esta entrevista es un homenaje a la renuncia crítica del periodismo, a la renuncia al derecho a la crítica que el periodismo tiene. Es un homenaje al derecho que se han tomado los y las autoridades de mentirnos y de tranquilizarnos con mentiras y de suponer que somos estúpidos y estúpidas. No tienen nada preparado.
Están preparando las cosas a la rápida, a último momento y en función de un cálculo político electoral, nada más. Y es así de grave. Escuchemos ya la última parte que se refiere precisamente a las cremaciones y a los entierros, porque nuevamente el alcalde Luis Revilla nos responde como si no supiéramos que había problemas con el horno de cremación del cementerio general. Y obviamente las funerarias privadas tienen hornos de cremación. Lo digo en primera persona, mis papás, mi padre y mi madre murieron y los dos querían pasar por la cremación. La cremación es carísima, carísima. Las funerarias privadas van a ser sometidas igual a una gestión pública, común de las cremaciones. O aquí vas a acceder a una muerte de primera y a una muerte de segunda, a poderte despedir o no de tu difunto, de tu difunta, según cuánta plata tengas. Escuchemos la última parte de esta entrevista que de verdad a esta altura ya se ve que Mary Vaca o estaba tomando apuntes o estaba jugando Monopolio o estaba en cualquier otra cosa. Ya le cede completamente la iniciativa a Luis Revilla para que diga lo que se le ocurra. Vamos. Está en los 20 bolivianos. Esa es la diferencia del sector público. Y ya que habla de precios, alcalde, ¿sabe cuánto va a costar una noche de terapia intensiva? Pues fácilmente cuesta unos $1,000 que serán en todo caso cubiertos por el seguro y por el Estado en todos los casos. Esta ley que ha sacado la Asamblea Legislativa y las reglamentaciones del Ministerio de Salud están estableciendo que el Estado va a cubrir, por supuesto, con estos costos. Ahora, si uno tiene un seguro privado y se va a ir a una clínica privada y de ahí a esta sala de terapia intensiva, seguramente su propio seguro le cubrirá. O si uno prefiere pagarle, porque tenga las posibilidades económicas, pagarle a esa clínica privada por ese servicio, también lo podrá hacer. Pero quienes no tengan esa posibilidad o esa disponibilidad van a ser cubiertos por el Estado, por supuesto que sí. Alcalde, lo que llama la atención es por qué en el caso de La Paz los grandes hospitales, es decir, los hospitales de tercer nivel, no están recibiendo pacientes de COVID. ¿Qué ha pasado? ¿Es un tema de falta de previsión, de falta de recursos o de falta de voluntad? Están sobresaturados. Por favor, el sistema de salud, a ver, Mary, el sistema de salud está saturado y colapsado hace años, hace décadas. ¿Qué tiene que ver Luis Revilla con el Hospital Obrero? ¿Qué tiene que ver Luis Revilla con el Hospital de Clínicas? Pregunta regalada a Revilla para que se lave las manos. ¿Cuál es la idea? Que aquí tienen las autoridades, son las primeras que tienen derecho de lavarse las manos. No sé si vamos a escuchar un poco esa respuesta, pero es un absurdo. Pregunta absurda, y lo digo. Pregunta absurda. Vamos, por favor. Están sobresaturados los hospitales. Es impensable que pudiéramos desocupar todo el Hospital Obrero, póngase usted, para tratar pacientes de COVID, además con todos los cuidados que hay que tener para que no se infecte el conjunto del hospital. Ese es un problema. El segundo problema es la disponibilidad de equipos de terapia intensiva. En el complejo hospitalario de Miraflores existen alrededor de 11 equipos de terapia intensiva, según me han informado, y la mitad no funciona. Y no se olvide usted que siendo un tercer nivel el complejo hospitalario de Miraflores, esos equipos de terapia intensiva se utilizan en otras enfermedades o en pacientes que tienen el requerimiento de terapia, pero que no vienen del coronavirus. Entonces, no, está colapsado el tercer nivel, no hay ninguna posibilidad de hacer algo ahí. Ojalá no tengamos la necesidad, en último caso, de actuar en ese nivel, pero es muy difícil y es muy complicado. El tórax es el que tiene... El gastro es el que tiene algunas mejores posibilidades, pero vuelvo a decir, en términos generales es muy difícil pensar desocupar un hospital del tercer nivel para convertirlo en un COVID-19. Eso es muy complicado en este momento.
Usted ha mencionado el Hospital Obrero, que es de la Caja Nacional. Eso quiere decir que incluso los asegurados a la Caja Nacional, a la Caja Petrolera, a la bancaria, todos van a ir a este sistema que se está creando solamente para el COVID, es decir, a los hospitales municipales, al Hospital del Norte. No, yo le hacía referencia a las cajas, ¿no? Las cajas se están organizando entre ellas. Las cajas privadas, ¿no? La caja petrolera, la caja bancaria se están organizando entre ellas y ellos tienen posibilidades de instalar salas con su personal y lo que están requiriendo son equipos de terapia intensiva que eventualmente en el curso de las siguientes semanas vamos a poder atender. En el caso de la Caja Nacional de Salud es una cosa un poquito más complicada porque esa sí es pública. Ahí hay muchos recursos y más bien todos le estamos pidiendo a la Caja Nacional de Salud que disponga, por favor, de esos recursos, ya sea para comprar una infraestructura, para habilitar equipos de terapia intensiva, etcétera, etcétera. Si la Caja Nacional de Salud actúa con rapidez utilizando los recursos que tienen, con toda seguridad nos ayudaría enormemente. Ahora, usted sabe que en la Caja Nacional de Salud hay varios actores, ¿no? Están los trabajadores, está el Estado. Es una cosa complicada de manejar, pero bueno, estamos hablando con ellos también para ver que puedan ayudarnos tomando en cuenta la disponibilidad de recursos que ellos sí tienen, a diferencia de las cajas privadas que no tienen con grandes recursos, pero que van a ayudar y van a poner de su parte. La Caja Nacional de Salud sí tiene bastantes recursos como para ayudar en una circunstancia como la que estamos. Alcalde, finalmente quería preguntarle, ¿qué va a pasar cuando las personas fallezcan? Se están estableciendo unos protocolos para los entierros, cremaciones. La alcaldía tiene mucho que ver con eso porque tiene a su cargo, me parece que 1 o 2 crematorios. ¿Por qué no nos cuenta cómo va a funcionar esto? Ya se ha aprobado un protocolo en coordinación con el Instituto de Investigaciones Forenses, con el Ministerio de Salud, con la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y por supuesto con los gobiernos municipales. Este protocolo establece dos caminos. Si una persona fallece dentro de un centro médico, con los procedimientos que tienen en este caso el sistema de salud, ese cadáver va a ser recogido y va a ser llevado al cementerio general. Si se trata de una persona que perdiera la vida en un domicilio, por ejemplo, ahí intervendrá la policía. Intervendrá la policía, los trámites que corresponden y lo trasladará nuevamente al cementerio que disponga el gobierno municipal respectivo. En nuestro caso, el cementerio general, donde tenemos 2 hornos crematorios que tienen capacidad de cremar hasta 8 cadáveres por día. Y los trataremos en esa circunstancia, aunque también se ha dicho que no es únicamente la alternativa cremarlos, porque además eso tiene un costo, ¿no?, significativo. También en el cementerio general, o póngase usted cementerio de Cobija, seguramente, donde no hay un horno crematorio, van a tener que ser enterrados, ya sean en nichos o en la tierra. Entonces, sí, ya hay un protocolo que está establecido y que, dependiendo de cada gobierno municipal, va a funcionar. En nuestro caso está claro porque tenemos el lugar, tenemos espacios disponibles en el cementerio general, tenemos también los hornos crematorios, de tal manera que dependerá en algún caso si la familia quiere cremarlo, sí, procederemos a hacerlo de esa manera. Si quiere enterrarlo, también están las condiciones para hacerlo de esa misma manera. No hay ninguna restricción sanitaria, en todo caso, eso lo hemos verificado, ya sea para entierro o ya sea para la cremación. Tenemos entendido que los costos de un horno crematorio están por encima de los 2.000 bolivianos. ¿Eso se va a mantener o es que va a cambiar en algo? No, se va a reducir. De hecho, ya se ha aprobado una resolución que está reduciendo esos costos a 700 bolivianos. Eso significa que el resto del costo lo va a asumir el gobierno municipal.
Ajá, perfecto. Alcalde, le agradezco muchísimo por la explicación y ojalá realmente que las autoridades de La Paz sigan coordinando. Lo que pasa es que en los últimos días hemos notado una falta de liderazgo en el tema salud en La Paz. En el caso de Santa Cruz, por ejemplo, tienen al señor Óscar Urenda, al doctor Óscar Urenda, que depende de la gobernación y que está articulando a todas las instituciones para hacer una estrategia. En el caso de La Paz, entendemos que le correspondería esa responsabilidad a la gobernación, pero no hemos tenido todavía respuesta de la gobernación. Vamos a insistir para tener una entrevista con ellos también. Entre tanto, pues las gestiones de la alcaldía son bienvenidas y ojalá sigan así. Gracias a usted, Mary, por darnos la oportunidad de informar a nuestra comunidad y estamos siempre a sus... Muy amable. No tengo la menor duda de que Mary Vaca es una mujer brillante, muy inteligente y que es una periodista con una larga trayectoria. Entonces no tengo la menor duda de que es un absurdo esta entrevista que acabo de emitir. Se le ha permitido hablar de cosas sobre las cuales este señor no tiene competencia, se le ha permitido emitir un montón de criterios y adjetivos sobre cosas que él desconoce, que tienen que ver con la enfermedad, y es muy grave, porque una cosa es que yo diga, oigan, ¿saben qué? Cuando tengan fiebre, salgan a bailar cueca, les va a sentar bien, porque yo no soy nadie. Pero es muy grave que un alcalde nos diga, no sabemos cómo una persona pasa del primero al segundo grado y qué es el primero o el segundo grado de gravedad de la enfermedad. ¿Qué es lo que Mary Vaca ha permitido que el alcalde Luis Revilla deje fuera y que son su responsabilidad? Punto 1, y aquí quiero hacer una síntesis completa, porque esta entrevista no ha sido corta, son 27 minutos que hemos gastado de nuestro tiempo y que he querido hacerlo porque creo que el periodismo debe jugar un papel diferente. Punto 1, en cuanto a alimentación, no es solo cuestión de abastecimiento, también es cuestión de la cantidad de paceños y paceñas que no tienen plata para comprar esos alimentos. ¿Que se mueran de hambre? ¿Esa es la solución que ofrece el gobierno municipal? ¿Por qué el gobierno municipal no destina el dinero de el desayuno escolar a crear mecanismos de distribución de alimentos gratuitos para las familias que lo necesitan? Ellos tienen una base de datos muy importante que tiene que ver con varios impuestos y varios cobros que nos hacen. Tercero, en cuestión de alimentación y de funcionamiento de mercados, a ninguna de las compañeras de los mercados de La Paz se les ha distribuido kit sanitario de parte del gobierno municipal de La Paz. Les exigen todo y no les dan nada a las compañeras. Les exigen todo y no les dan nada. ¿Por qué el gobierno municipal de La Paz no ha creado mecanismos también de mercados campesinos con transporte para el control de los precios? Para el control de los precios. ¿Por qué no se ha hecho toda una ingeniería? Eso en cuanto a abastecimiento de alimentos, como si fuera poco. Queda fuera todo el tema de alquileres. El gobierno municipal de La Paz muy bien podría sacar una normativa, una ordenanza, una sugerencia, una combinatoria, un marco sobre los alquileres. Los negocios que no están funcionando no pueden pagar alquileres, punto, porque ¿cómo van a pagar alquileres si no están funcionando? A ver, es que es de lógica. Pero además, la gente que vive en alquiler para vivienda tampoco puede pagar los alquileres, porque ¿de dónde está cobrando para pagar esos alquileres? Entonces, es urgente un análisis de alquileres y una normativa sobre alquileres que permita que no se cobren los alquileres o que el dinero de los alquileres los cubra la banca, no lo sé. Tercero, la normativa respecto a los impuestos municipales. El gobierno municipal de La Paz está
cobrando los impuestos a las casas con el 10% de descuento, como si no estuviéramos en medio de una emergencia. ¿Por qué? Porque están cuidando sus sueldos, sus jugosos sueldos. Están cuidando su tremendo aparato burocrático. ¿Cuál es la normativa que va a sacar el gobierno municipal de La Paz respecto de impuestos? Mary Vaca le ha dejado decir y hacer. Omitir ese gran tema. Ese es un tema muy importante. Se me ocurre claramente que se podría diferenciar en el volumen de catastro cuáles viviendas, a partir de qué catastro, deberían ser condonadas de los alquileres por esta gestión, de los impuestos a la vivienda. Definitivamente. Luego, Luis Revilla permite que el sistema clasista de privilegios del manejo de la salud quede intacto. Y permite que el sistema de privilegios del manejo de la cremación de cadáveres quede intacto. Y nos dice que hay suficiente campo en el cementerio general, tanto para cremar como para enterrar. Que no me haga reír. Estamos yendo de la mano de gente que nos está mintiendo a un colapso estatal tremendo. Y no es que quiero ser alarmista ni cosa por el estilo. No es que quiero ser alarmista. Están hablando de la capacidad de cremar 8 cadáveres diarios. Ahorita en España están por encima de los 500 o las 500 muertas diarias. Vamos a tener que ir al tratamiento domiciliario de la enfermedad. ¿Qué está haciendo por eso y para eso el gobierno municipal de La Paz? ¿Qué está haciendo el gobierno municipal de La Paz? Realmente es una entrevista regalada que le ha permitido hablar de cosas incluso que no son su competencia. Aquí no le queremos pedir al alcalde Revilla lo que no le compete, pero por supuesto que queremos exigirle lo que le compete. ¿Cuál es el estado financiero del gobierno municipal de La Paz? ¿Cuánta plata hay? ¿Cómo se va a distribuir? ¿Y cómo se ha readecuado el POA de este año? Era la primera pregunta. POA. ¿Cuál es la readecuación del POA que han hecho? ¿Qué recursos se van a manejar para esta emergencia? ¿Y cómo esos recursos van a ir a beneficiar a los paceños y las paceñas en mayor situación de riesgo? En mayor condición de pobreza. Porque mientras más pobre eres, menos plata tienes para comprar, menos plata tienes para curarte. Eso es lo que se les pide. Bueno, ha sido una mañana muy dura, las cosas no están bien. Quédate en tu casa no significa cállate en tu casa. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado y conmigo hasta mañana a las 9:00 de la mañana. Enseguida viene nuestro programa Hicha, producido desde la Ciudad del Alto, desde jóvenes, hombres y mujeres que están también alzando la voz para una mirada crítica desde esa maravillosa ciudad. Hasta mañana.